Bueno, la verdad que quiero hoy día hablar acerca del Evangelio según San Lucas, un panorama general, un poco del autor, un poco la estructura del libro y algunos temas eh, un poco más desconocidos, sin adentrarnos, ¿cierto?, tanto en el libro, pero es un panorama más bien general. Y quiero partir un poco con los datos del autor. Eh, Aquí la verdad que hay bastante información en general y, y, y difieren algunos autores de otros, ¿ya? Pero traté de colocar como lo que más había un poco de consenso. Y Lucas nace, dicen los escritores, probablemente en Antioquía de Siria. Si nosotros buscamos actualmente, esta es una región de Turquía, Antaquía, que suena bastante parecido a Antioquía. Eh, si uno analiza la región donde nació Lucas, Antioquía, dice que era una de las tres ciudades más importantes en el Imperio Romano. Eh, Antioquía traía una historia bastante fuerte en todo lo que es el tema literario, am, porque fue muchos siglos, tuvo en manos, ¿cierto?, de los griegos, eh, del imperio helénico. Por lo tanto, de ahí proviene Lucas, y de ahí viene, ¿cierto?, su forma de escribir. Am, es un Lucas, generalmente a veces nos confundimos con los evangelios y Lucas no era de los 12 discípulos, ¿ya? Fue un apóstol posterior. Esta ciudad de donde venía Lucas se caracterizaba por ser una ciudad no de muy buena reputación, en el sentido de que estaba orientado mucho al disfrutar la vida y al ocio, y una ciudad bastante cosmopolita. eh, ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Eh, Porque era un lugar de tránsito de grandes urbes. Um, Porque mucha gente emigraba, ¿cierto?, de muchos lugares. Por lo tanto, podemos entender que al ser una ciudad cosmopolita, también la influencia cultural era diversa en cuanto a las costumbres, las creencias. Lucas fue educado en la cultura griega. eh, Colosenses 4:14 nos da un atisbo de la profesión de Lucas, que lo menciona que es médico. Y Lucas tiene la gracia de convertirse a la fe cristiana, a la fe de Jesucristo, ¿cierto?, en uno de los encuentros con Pablo. Lucas fue un fiel compañero de Pablo. Lo acompañó en varios viajes, inclusive, ¿cierto?, en la cárcel. Fue un discípulo que por muchos años compartió con Pablo. Eh, que comparte, dice, con él hasta la prisión en Roma. Inclusive lo asiste en sus últimos días. Pablo lo menciona en algunos pasajes a Lucas como su compañero fiel. Es muy bonita la historia, la relación de Pablo con Lucas. En cuanto a la amistad también, en la amistad, eh, nosotros solemos ver la amistad en tiempos lindos, pero Pablo y Lucas experimentaron la amistad, el compañerismo en tiempos no muy lindos. Compañerismo en la prisión, en la cárcel, en varios pasajes no muy agradables. Lucas es el único escritor del Nuevo Testamento que no es judío. Es más, es de origen pagano, y su cercanía con Pablo son importantes, dice, en la composición de su evangelio.
su propio testimonio, que nos habla ahí en Lucas. Lucas dice, se informa de todo exactamente desde su primer origen. Tenemos que tener presente que Lucas no fue un testigo ocular, ¿cierto?, de la vida de Jesucristo. Eh, y aquí vienen varias teorías, y una de las teorías más aceptadas, ¿cierto?, es que parte del material de Lucas, ¿cierto?, proviene de Marco y también de María, ¿ya?, la madre de Jesús, y de otros también, pero principalmente de estos dos. Y es por eso que Lucas da detalles bastante específicos, sobre todo de la niñez de Jesús. Y eso también nos da a entender de que uno dice de algún lado sacó esos datos. Y los escritores dicen que lo más probable es que esos datos provenían desde la madre de Jesús. Eh, la tradición indica, aquí la verdad que también hay varias fechas, pero la tradición indica que fue escrito alrededor del 85-90 después de Cristo. La prosa de Lucas es muy rica y denota una alta formación académica, y es sin duda alguna la más grande, la más literaria de los autores del Nuevo Testamento. Escrito en griego, su evangelio relata la predicación y los hechos de Jesús de Nazaret. Hay un escritor católico, que no recuerdo el nombre ahora, pero él dice que Lucas es el libro más bello escrito. Mm. Esto un poco también denota, ¿cierto?, de la forma de escribir de Lucas. En la introducción, Lucas explica claramente su propósito, cuál era el propósito de escribir, y nos aporta información muy valiosa sobre su obra. Y aquí el argumento, y ahí está, coloqué un poco lo que dice la Biblia. El argumento dice las cosas que se han cumplido entre nosotros. Las fuentes empleadas, testigos oculares y ministros de la palabra. El método dice, después de haberme informado con exactitud de todo desde el comienzo, escribírtelo de forma ordenada. Después la justificación. Lucas dice, ya que muchos han intentado poner en orden la narración, también me lo pareció a mí. Y la finalidad, para que conozcas la indudable certeza de las enseñanzas que has recibido. Lucas hizo un trabajo detallado, fue a fuentes, a varios contemporáneos de Jesús, y él, con todas esas fuentes, ¿cierto?, escribe su libro. Si alguien me puede ayudar en leer el Lucas 1, del 1 al 3. Amén. Hermana Gloria. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Gracias, hermana Gloria. A veces nosotros nos quedamos con una parte a veces de la historia, alguien que nos dijo algo y lo damos como por cierto. Lucas no se queda con esto, él va a diferentes fuentes, a diferentes, entre comillas, actores contemporáneos de Jesús. Y con todo eso, él arma, digamos, se arma la idea y arma el libro. No se queda solo con lo que una sola persona le dijo, sino que él va, ¿cierto?, a diferentes fuentes.
un momento. Los expertos le consideran como uno de los historiadores más precisos de su tiempo. En vez de comenzar su evangelio de forma tradicional, asegura a sus lectores que fundamenta su relato en información y evidencia histórica, verificable, queriendo establecer credibilidad para su mensaje. Antes de adentrarse en el libro, Lucas, ¿cierto? Da a conocer lo que leyó la hermana Gloria, lo que está explicado arriba, de cómo fue su trabajo. Y un poco para, antes de que nosotros comencemos a leer el libro de Lucas, Lucas nos dice cómo él escribió el libro, eh, qué quiso, qué quiso hacer con el libro, de dónde sacó un poco eh, la fuente. Lucas sintió la necesidad de establecer su credibilidad como biógrafo para Jesús. Aquí es lo que yo decía adelante, no fue uno de los 12 discípulos, no fue un testigo ocular de Cristo, ni tampoco un teólogo. Por eso comienza su libro explicando por qué escogió escribir la historia de Jesús. Claramente, ¿cierto? Ese por qué no es algo al azar, sino basado también, obviamente, en su encuentro personal con Jesús. Un paréntesis, eh, la Biblia nos narra muchos encuentros de personas con Jesús. Yo soy un convencido, por mi experiencia y por lo que he vivido y he visto, cada vez que nosotros tenemos o las personas tienen un encuentro con Jesús, nunca más son las mismas. Y Lucas no es la excepción a esto. Y ese encuentro, ¿cierto? Con el maestro, no presencial, pero ese conocimiento, entregar su vida a Jesús, convertirse en un cristiano, sin lugar a duda que también cambió su vida. No olvidemos las raíces de Lucas, ¿cierto? La cultura de donde él nació, de donde él venía, no debe haber sido fácil dejar atrás toda una estela de tradiciones que arrastraba él. Pero la verdad que el encuentro con nuestro maestro siempre eh, cambia, o nuestras vidas no son las mismas. Características generales del libro de Lucas. Lucas en general, ¿cierto? Al no ser un escritor judío, ¿cierto? Hay cosas que él no se adentra a explicar como lo hace Mateo, por ejemplo, de las tradiciones judaicas, sino que Lucas presenta un poco el libro eh, para que sea conocido universalmente. Es detallista, comienza desde el nacimiento, ¿cierto?, de Juan el Bautista y termina eh, con la referencia de la ascensión de nuestro Señor. Los que han tenido la posibilidad, yo creo que todos, pero de leer el libro de Lucas, nos damos cuenta de muchos detalles que, que, que explica el escritor. No solo narra un acontecimiento, sino que da algunos detalles. Lucas escribe al mundo. eh, Hay un versículo dice, los ángeles cantan paz, buena voluntad para los hombres. Simón profetiza que Jesús será la luz a los gentiles. Lucas está sacando un poco eh, lo netamente judaico, sino que nos está presentando, ¿cierto?, a un Jesús universal. Es doctrinal. Lucas afirma que la misión central del Señor era salvar a los perdidos. ¿Alguien que me pueda ayudar con Lucas 19:10? La idea es que participemos todos, hermanos, por favor. Ahí.
¿Y alguien Yo, más? ¿Sí? Amén. ya. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que había perdido. Amén. Amén, gracias. Lucas afirma que la misión central del Señor era salvar a los perdidos. Es el único evangelio que usa la palabra justificados. Lucas tiene más referencias acerca del Espíritu Santo que los otros, que los evangelios de Mateo y Marco. Y es histórico. Lucas no está dando simplemente alguna presentación mística del Hijo de Dios. Lucas da énfasis también al espacio y el tiempo, o sea, al contexto también donde, de lo que él está hablando. Por ejemplo, voy a leer Lucas 2:1, dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Después, hay otro versículo, en el año 15º del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Lucas da un poco el contexto histórico de dónde se está desarrollando el pasaje. Un segundo. Este libro, ¿cuáles son sus destinatarios? Uno, un destinatario eh, que lo menciona al principio, ¿cierto? Dice que es a Teófilo. Lucas dirigió su evangelio específicamente a Teófilo, que en griego significa amigo de Dios o amado de Dios. Es evidente que Teófilo había recibido ya instrucción previa concerniente a la vida y las enseñanzas de Jesucristo. Lucas 1:4 dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. A lo mejor ya había recibido mucha información y Lucas ordena la información para, también para que sea más comprensible. Y sin lugar a duda a los lectores gentiles, es decir, a los no judíos, a los cristianos que estaban fuera de Israel. Los destinatarios inmediatos son cristianos provenientes, ¿cierto?, del paganismo, griegos y romanos que habían sido convertidos al cristianismo. Por eso también Lucas utiliza, ¿cierto?, el griego. Como no era judío, no presta la misma atención que Mateo y Marco a los temas de la ley mosaica. Y sí lo hace al papel de la mujer en el Evangelio y a la necesidad de la pobreza en medios para alcanzar la riqueza espiritual. Le voy a pedir a hermana Josefina que pueda leer Lucas 4, 18 y 19, por favor. Amén. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Amén. Este es uno de los versículos más tremendos de la Biblia que narra, que nos da Lucas. Es lo que el maestro nos dice. Eh, Tremendo este versículo. Características especiales de Lucas. Un estilo literario sofisticado por su preparación. Se nota que Lucas, ¿cierto?, tiene una preparación distinta
a los otros escritores. Da mucho énfasis a las mujeres y a los niños. Y hay varios pasajes, eh, yo anoté ahí algunos: Elizabeth, María, Ana, la profetisa, la suegra de Pedro, la viuda de Naín, la mujer pecadora, la seguidora, la mujer del flujo, y habían varias otras, en los cuales Lucas narra estos encuentros del maestro con estas mujeres. Lucas defiende a los despreciados y a los pecadores, el versículo que le dio nuestra hermana Josefina. Y también da mucho énfasis también a las oraciones de Jesús. Si alguien puede leer Lucas 10, 21 y 22. Diez, Acá. 21, 22. Ya, hermano. 10, 21 y 22. 10, 21, 22. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es hijo sino el Padre, ni quién es Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Amén. Lucas 18:1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hay varios pasajes que Lucas también da énfasis a las oraciones de Jesús. Un evangelio, Lucas da un evangelio de regocijo como consecuencia de la universalidad de la salvación. Lucas subraya muchas veces la alegría y el asombro que causa el advenimiento del Hijo de Dios. Esto yo creo que nadie lo puede discutir, que la venida de Jesús, ¿cierto? A lo que decía al principio, a las vidas de las personas, ese encuentro con las personas trae cambio, pero trae alegría a las personas. Eh, y Lucas presenta a este Jesús, ¿cierto? Eh, y a la salvación en forma universal para todas las personas. ¿Cómo presenta Lucas a Jesús? Lucas presenta a Jesús como hombre, en la humanidad de Jesús y su bondad hacia los débiles, los dolientes y los marginados. Desde el punto de vista de de Lucas, Jesús viva la vida perfecta de liderazgo y autoridad. Él es el hombre que, debido a que nunca pecó, verdaderamente toma dominio sobre la tierra y la sojuzga. Lucas nos presenta, ¿cierto?, a este Jesús hombre, con su humanidad entera. Nos presenta, ¿cierto?, la bondad hacia a los más pobres, a los marginados, eh, la compasión. eh, él da esos enfoques a todos estos encuentros que tuvo el maestro, ¿cierto? Con los desechados, con los marginados, eh, extendiendo un poco ¿cierto? La salvación, que la salvación no es para un grupo cerrado de personas, la salvación no es para una religión determinada, la salvación es universal, es para todas las personas que la aceptan, ¿cierto? Como su Salvador. Jesucristo no hace, no hace proselitismo, no hace acepción de personas. Su evangelio es amplio. Nosotros somos los que a veces colocamos márgenes, y muchas veces inclusive nos damos el gusto de decir
a este llevo y a este no llevo el evangelio. O como Jonás, ¿cierto? O estas personas no merecen escuchar de la palabra de Dios. Pero la verdad que el evangelio, estas buenas noticias, estas buenas nuevas, ¿cierto? Es para todas las personas. Por eso es tan importante nuestra labor, la labor que tuvieron nuestros primeros hermanos, los primeros cristianos, de pregonar el evangelio, sacarlo de un mundo solo judío y expandirlo por todas las tierras, por todas las culturas, eh, haciendo del evangelio del maestro, ¿cierto? Un evangelio universal, amplio, para todos los eh, que quieran aceptarle. El bosquejo, un bosquejo general del libro. eh, Lucas parte con un prólogo que, que habla un poco de cómo él escribió el libro, la tarea un poco que él hizo, las fuentes. Luego Lucas nos habla ya de la aparición del maestro, eh, dándonos antecedentes de su niñez, de su infancia, am, la parte normal de toda persona, ¿cierto? Un poco lo que vivió en su infancia. Luego, a partir del capítulo 4 eh, comienza con el ministerio del maestro. Y pasa después por el ministerio de Jesús, en tiempos también que era rechazado. Eh, Después el padecimiento, el sacrificio de Jesús, que lo vivimos un poco en la obra, que vimos parte, ¿cierto?, de este padecimiento de nuestro maestro, para terminar con la acreditación final, ¿cierto?, o la ascensión del maestro, la resurrección. Voy a leer algunos versículos. El Lucas 2 habla nos habla del nacimiento del maestro, nos habla de la presentación de Jesús en el templo, nos habla, ¿cierto?, de este niño Jesús en el templo. Eh, desde su infancia, eh, estando allí en el templo. Esto nos menciona Lucas. Parte de algunos pequeños relatos, la verdad, de su infancia. Perdón, se me fue algo. Amén. Voy a leer algunos versículos. Según de Timoteo, capítulo 4 versículo 11, dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marco y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Lucas, compañero fiel. Hechos, Hechos 16,
nos narra también. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, donde, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Ahí Lucas también en un viaje con Pablo. ¿Alguien puede leer Hechos 20, 28? Amén. Amén, hermana. Tengan cuidado. A ver, estoy leyendo la versión PDT. Tengan cuidado de ustedes mismos y cuiden a toda la gente que Dios les ha dado. El Espíritu Santo les dio el trabajo de cuidar a este rebaño como pastores de la iglesia de Dios. Esta es la iglesia que Dios compró pagando con la sangre de su propio Hijo. Amén. Amén. Leo la ¿Alguien puede? versión 60. Bueno, Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. amén. Amén. Este versículo lo puse aquí. eh, las iglesias o los ministerios, ¿cierto? Los pone Dios. eh, Él es el que nos da, ¿cierto? A través de su Espíritu Santo. Y nos lleva a diferentes lugares. Vemos en el libro de Hechos, ¿cierto? Pablo fue a muchos lugares. Lucas acompañó en varios viajes a Pablo, llevando y pregonando el Evangelio de Jesús. ¿Alguien puede leer Filemón 24? Ahora sí, Ya, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Esa es la carta a Filemón de Pablo. amén. Amén. Bueno, ahí recalca una vez más que este Lucas fue un compañero hasta sus últimos días de Pablo. Eh, Comparte con él en sus viajes, comparte con él en sus prisiones y comparte con él en sus últimos días también en la prisión. Como les decía al principio, hay un escritor católico que dice que Lucas él dice es el libro más bello escrito eh, por su lenguaje, por cómo narra, ¿cierto?, la vida de Jesús, por cómo él también explaya el evangelio de salvación en forma universal. Eh, y el libro lo encuentra una obra literaria grandiosa. Nosotros, lo que yo decía anteriormente, Lucas, un hombre muy estudioso, un hombre formado, ¿cierto?, en la cultura griega, médico de profesión. No era un cualquier persona que dijo voy a escribir algo, voy a escribir un libro. No, era una persona preparada, ¿cierto? Preparada en la cultura, en las letras, que decide hacer o recopilar antecedentes, ¿cierto? De este maestro que sale a su encuentro y del cual, sin lugar a duda, que impacta su vida. Eh,
Siempre, siempre me tengo a pensar o a meditar en los encuentros que la Biblia nos menciona. Hay muchos encuentros del maestro con determinadas personas. Y en todos ellos, ¿cierto? Hay algo que el maestro logra traspasar. Eh, en todos ellos, de alguna forma, hay un cambio. En todos ellos, sus vidas no son las mismas. Hay algunos, la gran mayoría, siguió el Evangelio del Maestro. Hay algunos eh, que, que se volvieron quizás por su camino, pero sin lugar a dudas que el mensaje del Maestro o ese encuentro presencial, ¿cierto?, con el Maestro, provocó algo que cambió sus vidas. Nosotros, nosotros, ¿cierto?, que creemos en el Maestro por fe, porque si no tuviésemos fe, la verdad que no creeríamos, porque nadie ha visto presencialmente a Jesús. Nosotros creemos en Él, ¿cierto? Por fe, creemos porque el Espíritu Santo también se nos revela, creemos en Él porque hemos tenido un encuentro, porque hay algo también que, más que algo, en nuestras vidas también han cambiado, eh, pero todos nuestros encuentros, ¿cierto?, con el Maestro, que han sido por fe, han producido cambios. Y necesariamente, yo siempre digo, las personas nunca vuelven a ser las mismas una vez que han tenido este encuentro con el Maestro. Nunca las personas son las mismas. Algunos toman y otros siguen de largo, pero las vidas son impactadas por el mensaje del Maestro. Hasta el último momento de la vida terrenal, ¿cierto?, del Maestro, Jesús impactó las vidas, impactó allí al ladrón que estaba a su lado, impactó su vida, que le hizo también cambiar y reconocer en este hombre agónico, ¿cierto?, a Dios. Eh, Cambió su vida también. Durante durante toda su existencia en esta tierra, desde su niñez hasta hasta que él muere en el madero de la cruz. Y Lucas nos narra, ¿cierto?, los diferentes acontecimientos. eh, Siempre impactó las vidas de las personas y sigue impactando las vidas. Hoy día él sigue impactando la vida de las personas, ha impactado nuestras vidas. Y el mensaje que yo quiero dejar de este libro, que a mí me llama la atención, eh, primero es la universalidad del mensaje del maestro, del que él rompa las barreras culturales, las barreras religiosas, las barreras económicas de países, todas las barreras, para traspasar este mensaje, ¿cierto?, universal de salvación. Él, a través de este mensaje, eh, se ha encontrado, ha salido a nuestro encuentro, porque no es que nosotros lo hayamos encontrado, sino que la Biblia nos dice que Él ha salido a nuestro encuentro. Y ha cambiado nuestras vidas. Necesariamente tiene que ser así. A veces vemos personas que eh, tienen solo el rótulo de cristiano, de evangélico o de lo que sea, pero que sus vidas no han cambiado. Sus vidas no siguen siendo las mismas. Y a la luz de la escritura, a la luz de la escritura, esto es imposible, porque la escritura, y Lucas se encarga de mencionarlo, cada encuentro con el maestro, cada encuentro produjo cambio en las personas.
Por lo tanto, nos cuesta a veces entender, ¿cierto? Que solo las personas tengan un rótulo, pero que no haya cambio, no haya eh, cambio de hábitos, cambio de mente, cambio de actitudes, sino que a veces las personas siguen siendo las mismas. Y ahí nos cuestionamos un poco también y decimos, no sé si es la expresión, pero decimos que a veces no hay un encuentro, las personas no han tenido un encuentro real con el Señor. Yo creo que los que estamos aquí hemos experimentado ese precioso encuentro con el Maestro. Esto no es por herencia, no es porque mi mamá, mi papá, porque mi hermano, o porque soy tal y tal generación de cristianos, no. Todos, cada uno de nosotros necesariamente tuvimos un encuentro con el Maestro. Y ese encuentro ha provocado cambios, eh, transformación de vida, y por lo menos en mi vida él sigue trabajando, él sigue produciendo cambios, él sigue cambiando algunos paradigmas de mi vida, él sigue trabajando conmigo en el sentido de ir viendo las cosas de diferentes puntos de vista. Yo los invito, hermanos, a leer el libro de Lucas. Es la verdad que es un excelente libro, una visión distinta, ¿cierto? Del Evangelio, del mensaje salvífico de Jesús. Así que los invito a escudriñar las escrituras. Nos hace muy bien el poder reflexionar en las escrituras. Eh, si pudiese darles quizá algunos tips, algún consejo, humildemente, por lo menos yo, al momento de leer, cuando me llama la atención algo, lo anoto, lo subrayo, o como usted quiera, si tiene su Biblia de estudio, eh, y después puede, ¿cierto?, adentrarse más en ese versículo. A veces leemos muy rápido y pasamos de largo detalles. Eh, por ejemplo, el libro de Lucas, el libro de Lucas, en el primer capítulo, cuando Jesús está en el templo, nos menciona ahí a una mujer, una profetisa, y que a veces pasa desapercibido al leer tan rápido. Así que en esto el consejo es no leer rápido, sino que leer bien, comprender, un término muy usado hoy día en la educación, la comprensión lectora, entender lo que estamos leyendo. Déficit tremendo que tiene a todo esto nuestro país, pero en la escritura debemos tomarnos el tiempo, ojalá tener nuestro espacio para poder leer en tranquilidad y poder adentrarnos más en sus palabras. Pero así que le invito a leer el libro de Lucas. Bueno, eso es un poco lo que yo quería presentarle, un panorama bastante general, ¿cierto? Como una introducción al libro de Lucas, eh, partiendo, ¿cierto?, con datos del autor, los propósitos que tuvo Lucas al escribir este libro, características generales del libro. Después hablamos a quién estaba destinado, algunas características. ¿Alguien tiene prendido el micrófono? Características especiales de Lucas, cómo presenta Lucas a Jesús, y terminamos con un bosquejo general del libro. Bueno, muchas gracias, hermano, por escucharme atentamente. Le pido disculpas por mi voz poco gangosa, eh, pero que el Señor les bendiga
Y esto es solo, ¿cierto? Un pequeño barniz. Yo le invito a ustedes a adentrarse en el libro de Lucas y a conocer más, ¿cierto? De lo que este libro nos indica. Amén. Señor Jesús, yo te doy gracias en esta tarde, porque la verdad que cada vez que abrimos las escrituras, Señor, tú nos hablas y nos hablas de diferentes maneras y formas, a través de una parábola, a través de un encuentro, de una oración, de un cántico, de diferentes formas, Señor. Ayúdanos para escudriñar, Señor, tu palabra, para ser, Señor, estudiosos, Señor, de tu palabra, que no solo nos quedemos con lo que otros nos dicen. Sí, aprender un poco de Lucas, que él no se quedó solo con lo que alguien le dijo, sino que fue y recopiló más información, habló con más personas, que así también podamos ser nosotros, poder escudriñar, poder estudiar, poder irnos y conocer dónde están las ciudades, qué ciudades son actualmente, y conocer, ¿cierto? Un poco del contexto también en el que se escribió los libros, el contexto, Señor, también en el que tú viviste en esta tierra. Todo eso, Señor, también nos da un panorama más global, Señor. Gracias, gracias, Señor, por colocar, Señor, estas instancias para poder aprender más de ti. Señor, nadie lo sabe todo y cada vez que vamos al texto, Señor, volvemos a aprender. Y como decía, Señor, anteriormente, a veces pasamos eh, detalles por alto. Cada vez que volvemos a hacer una relectura de las escrituras, tú nos vuelves a hablar una y otra vez. Porque tu palabra, Señor, es una palabra dinámica, tu palabra es viva, Señor, la cual está en constantemente hablándonos. Yo te doy gracias, gracias por mis hermanos, Señor, que se conectaron, que tienen el interés de conocer un poco más, Señor, de tu palabra. Señor, espero, Señor, que algo de lo que se ha sido presentado en esta hora, Señor, que en nuestra vida y que nos ayude para poder tener esta comezón de seguir escarbando en tu palabra, escarbando en la historia, escarbando en los trasfondos. Gracias, Señor, te digo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.